Germán Landart presenta Los casos Enigma. Episodio 14. El último reflejo. Caso número 14. Laura Perdomo. Declaración realizada por Laura Perdomo el 12 de febrero de 2025 con respecto a los hechos sucedidos en la ciudad de Neuquén, Argentina. Registro de audio llevado a cabo por Alexander Peralta, jefe de investigaciones de Enigma. Comienza la declaración. No sé por qué decidí contarlo ahora. Tal vez porque he visto cómo otras personas relatan cosas parecidas. Y por primera vez en años, sentí que no estaba completamente sola. Me llamo Laura. Cambié algunos detalles para protegerme, pero lo que voy a contarles es real. Y todavía me atormenta cada vez que me acerco a un espejo. Todo empezó hace casi 3 años. Trabajaba como enfermera en un pequeño hospital de las afueras, y muchas veces salía tarde por la noche. Una madrugada particularmente fría, mientras manejaba de regreso a casa, noté un desvío en la carretera que nunca antes había visto. No estaba señalizado. Era solo un sendero de tierra, perdido entre la niebla. No sé qué me impulsó a tomarlo. Quizás fue el cansancio, o tal vez algo más oscuro, algo que desde entonces creo que me estaba esperando. Manejé durante unos 10 minutos, internándome en un paisaje que parecía retroceder en el tiempo. Los árboles a los costados eran retorcidos, secos, como esqueletos congelados en un grito silencioso. Y al final del camino, la vi. Una casa vieja, carcomida, cubierta por la maleza. Parecía abandonada hacía décadas, como si el mundo mismo la hubiera olvidado. Apagué el motor. El silencio era absoluto, tan opresivo que casi dolían los oídos. Sin pensarlo demasiado, bajé del auto y caminé hacia la entrada. La puerta estaba entornada. Un viento helado soplaba desde el interior, trayendo consigo un olor rancio, a humedad, madera podrida y algo más, algo metálico. Adentro, la penumbra era casi total. Saqué la linterna del bolso y la encendí. El haz de luz temblaba, como si luchara por abrirse paso en aquella oscuridad densa. Y entonces los vi, los espejos. Colgaban de las paredes, apoyados contra el suelo, incluso colgados del techo en posiciones imposibles. Cada uno de ellos cubierto de polvo, pero no lo suficiente como para ocultar sus reflejos. Me acerqué a uno, y fue ahí cuando noté que algo no estaba bien. En el reflejo, mi figura parecía ligeramente desenfocada, mi sonrisa forzada, mi mirada demasiado fija, como si mi reflejo tuviera vida propia y me estudiara. Caminé más profundo dentro de la casa. Cada paso parecía resonar infinitamente, como si los mismos espejos amplificaran el sonido. Y no era solo eso. Cada tanto, juraría escuchar respiraciones que no eran mías. En un pasillo angosto, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Una serie de fotografías clavadas directamente a la pared. Viejas, desgastadas, en blanco y negro. Cada fotografía mostraba a una persona distinta, pero en todas, el fondo era el mismo, un espejo. Y en cada espejo, una sombra oscura asomaba detrás de los retratados. Un susurro me acarició la nuca. Me di vuelta de golpe, enfocando la linterna hacia la oscuridad. Nada, solo el eco de mi propia respiración agitada. Seguí avanzando, pasando por habitaciones que parecían idénticas entre sí, como si la casa estuviera atrapándome en un bucle interminable. Empecé a sentirme mareada, desorientada. Cada vez que pasaba frente a un espejo, notaba detalles nuevos. Una mano apoyada en mi hombro que no sentía, una silueta borrosa a mis espaldas, mi propio reflejo, parpadeando cuando yo no lo hacía. Finalmente, llegué a una habitación distinta, más grande. El centro estaba ocupado por una silla de ruedas apuntando hacia un espejo ovalado. Este espejo era diferente. No estaba cubierto de polvo. Su superficie era líquida, casi palpitante. En la silla había una nota, escrita en un papel manchado. No mires demasiado, no devuelvas la mirada. Pero no pude evitarlo. Algo dentro de mí exigía mirar. Y cuando lo hice, vi la figura.
cubierta por una tela negra, flotando en un espacio donde no existía el suelo ni el techo, solo un vacío profundo. La figura levantó su rostro, o lo que fuera que tuviera por rostro, y entonces sonrió. Una sonrisa sin dientes, sin labios, solo la mueca de algo que claramente no era humano. Su brazo se estiró hacia mí. La tela cayó, revelando dedos largos, deformes, huesudos, que golpearon suavemente el cristal. No quería salir, quería que yo entrara. Sentí que el aire se comprimía a mi alrededor, que los latidos de mi corazón se sincronizaban con las vibraciones del espejo. Un zumbido agudo llenó mis oídos. Una voz dentro de mi cabeza susurró: solo un paso, Laura, solo uno. Reuniendo toda la fuerza que me quedaba, me aparté, tropecé, caí sobre el piso lleno de astillas y polvo. Me levanté a duras penas y corrí, sintiendo que la casa entera se cerraba sobre mí, deformándose, volviéndose una pesadilla líquida. Mientras huía, los espejos estallaban a mi alrededor, librando pequeñas figuras oscuras que chillaban con voces agudas, atravesándome como cuchillas de viento. Corrí hasta el auto, encendí el motor temblando y sin mirar atrás, salí disparada de ahí. Pero mientras conducía a toda velocidad por aquel camino de tierra, miré el espejo retrovisor y supe que no estaba sola. La figura estaba ahí, sentada en el asiento trasero. Su tela negra ondeaba levemente como si respirara, y en el lugar donde deberían estar sus ojos, había dos manchas oscuras, líquidas, fijas en mí. No frené, no grité, solo conduje, rezando que, al amanecer, el espejo dejara de mostrarme lo que ahora sabía que ya no me pertenecía. Desde esa noche, evito los espejos, pero sé que es inútil. Mi reflejo ya no es completamente mío. A veces, mientras duermo, siento el tirón, la llamada, la promesa de que, tarde o temprano, voy a cruzar. Fin de la declaración. Después de escuchar la historia de Laura, decidimos profundizar en lo que ella había vivido. Nuestra investigación nos llevó a descubrir que su caso no era aislado. Durante las últimas 2 décadas, se reportaron al menos 7 desapariciones en una misma área rural, todas alrededor de una antigua ruta secundaria que, según los registros oficiales, simplemente no existe. Los mapas actuales no muestran ningún desvío, y las patrullas locales afirman no conocer ninguna casa abandonada en la zona. Sin embargo, testimonios dispersos, difíciles de encontrar y en su mayoría olvidados, describen escenas alarmantemente similares. Una construcción envejecida, múltiples espejos distribuidos por todas las habitaciones, y una sensación inconfundible de ser observado, no desde el entorno físico, sino desde dentro de los propios reflejos. El fenómeno ha sido bautizado de manera informal como el último reflejo. Según algunas teorías de investigadores independientes, las entidades que habitan esos espejos buscan algo más que imitar a quienes los miran. Intentan suplantarlos, roban fragmentos de su identidad, de su memoria, de su voluntad. Primero son pequeños detalles, pero con el tiempo, la persona deja de reconocerse a sí misma frente al espejo y finalmente desaparece. Laura, hasta donde sabemos, es una de las pocas sobrevivientes documentadas. Aunque los registros muestran que otros 2 individuos se escaparon en el pasado, un camionero en 1997 y un estudiante de arqueología en 2008, ambos desaparecieron misteriosamente pocos meses después, dejando atrás apenas diarios confusos y mensajes crípticos sobre no confiar en el reflejo. Ninguno de ellos fue encontrado. Además, en documentos filtrados relacionados con la organización Enigma, se hace referencia a una operación encubierta realizada hace más de 15 años, cuyo objetivo era aislar ciertos lugares considerados puntos de filtración. Entre los sitios mencionados figuraba un área muy similar a donde Laura encontró aquella casa. Se desconoce si la organización logró sellarlo, o si, como todo parece indicar, fracasaron en el intento. Hasta el día de hoy, se siguen reportando casos aislados de personas que, de alguna manera, encuentran ese camino oculto. Y aunque muchos nunca regresan para contarlo, algunos, como Laura, siguen viviendo con la certeza de que lo que vieron aquella noche no terminó ahí. Que lo que cruzó el umbral del espejo aún lo sigue, esperando. Esto fue Los Casos Enigma, donde el terror se convierte en verdad y las respuestas siempre esconden más preguntas. Si te animás, acompáñanos la próxima semana en un nuevo caso, pero recordá, no todas las puertas deberían abrirse.